¿cómo es? A darle a las olas. Y viene la primera ola y lo dejamos orzado. Y después no vuelve el barco al mismo lugar. Normalmente, muchas veces lo bueno es empezar con una derivada. O sea, sube el barco a la ola, derivo y después lo orzo. Entonces yo voy manteniendo más o menos el mismo rumbo, pero le voy pegando a las olas. ¿Por qué? Porque el vicio es sacarle potencia al barco con el timón, es dejarlo cada vez más pro al viento. Y llega un punto donde ya no tienen más resto para que el barco vuelva de la ola. Cuando la ola es muy grande, al timón lo tienen que acompañar con escota. Derivan y filan, porque si ustedes derivan pero no filan, la presión de la baluma para orzar es tan fuerte que lo único que hacen es cruzar el timón, porque el barco no se mueve. Me perdí. Es muy leve, ¿no? La filada. La filada es muy leve, es lo necesario para que el barco reaccione. Porque si vos a veces cuando viene una ola muy grande y estás con el barco un poco ahogado, no le das un poquito de escota al momento de derivar, no filás un poquito la escota, la tensión, la escota casada block to block te genera una tendencia a orzar muy grande. Y más que el barco siempre va con un poco de ángulo de escora ahí, vos movés el timón pero el barco no reacciona, lo único que haces es cruzar el timón. Entonces cuando vos necesitas realmente pasar una ola jodida, antes de pegarle la orzada como para pegarle a la ola, haces tac, tac. ¿Entienden? Este timón, filo y derivo, caso y orzo. Entonces el barco reacciona. Es como si ustedes quieren pasar a un barco por popa cuando vienen buenas y malas y no filan. No les va a responder. Tengo una pregunta. Acabo de decir que Julio lo llevó más pro al viento. De las dos opciones es preferible filar escota por este principio. ¿Se explica? Entonces es como, más que yo darle fórmulas, ustedes vayan sacando el razonamiento. La base es que normalmente no nos acordamos que hay una orza bajo el agua. O sea, vemos la vela y pensamos qué hacer con la vela, pero la orza influye en todo. Entonces, ¿cómo hacemos trabajar la orza? Le damos más velocidad al barco, la orza trabaja más. Entonces, le damos menos velocidad al barco, la orza trabaja menos. Levantar la orza con viento nunca, ¿no? Nunca. Poquito, ¿no? No. Eso es de Europa. En Europa sí, pero la orza de Europa era bastante más grande. Y son dos barcos bastante diferentes. Ya es un problema que se levanta sola la orza, un cachito. Sí. Cuando tira el yocor. Sí. Hay que buscarle el efecto del yocor y la gomita como para que quede lo más trabada posible. Bueno, acá Julito lo pasó bastante a Carlitos, que era lo que veníamos hablando. Igual nosotros estábamos re contentos porque realmente, o sea, uno lo ve acá y dice, bueno, no, pero realmente Julito ahora es 5 del mundo, es un tipo que yo lo he visto correr, ahora yo fui con él a Sofía, y él en 4 de las 7 regatas que se corrieron entró 40 al primer barlovento, que por esa parte lo mataría, pero después terminó entre los 10 primeros, y son todos tipos que se dedican a esto igual que él. Entonces realmente, por ahí nosotros que lo tenemos acá, y como Julito es un tipo humilde y toma mate con todos nosotros, y viene y se presta para charlar y eso, no nos damos cuenta de quién es, pero el tipo realmente es un fuera de serie. Así que yo en tu lugar, Carlitos, hubiera estado muy contento si me sacas esa diferencia, Julito. Es que tan humilde Julito que se hacía el tratado y filaba. No, que te haya comido la ola. Ahí te reivindicamos. Digamos sería este, ¿no? Si aumenta el real, entra una racha, es como aunque viniese de la misma dirección, es como si el viento con el que estamos navegando se prestase. Entonces cuando entra... ¿No? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en el momento que entra la racha, lo que haces es estirar la vela para acomodar la vela al nuevo ángulo de viento, dejar que el barco acelere y después la volvemos a cazar. Porque si la dejás cazada, vos te tenés que colgar, el barco se escora y lo que perdés es esa velocidad de arranque. O sea, entonces lo que nosotros hacemos es entra la racha, filamos, independientemente de si bancan el barco o no lo bancan. ¿Se entiende? O sea, pero ahí también hay una reacción natural del barco a la orzadita. Inmediatamente lo primero que reacciona el barco es orzar. Si vos no filás, ¿no? Sí. ¿Esa orzada la dejás y después filás o no? La idea es que vos te anticipes a cualquier reacción del barco. No me pregunten cómo, pero uno siente que entra la racha antes de que el barco haga cualquier cosa. Es como que el barco tiene un retardo de esa arma. Ni bien entra la racha, sí, filamos. Si ustedes ven algún video donde se fila la vela, van a ver que no flamean el gratil.
Entonces es como que, bueno, ¿por qué no flamean gratis? De alguna manera algo está pasando ahí. Entonces entra la racha y descargamos. Y en el Optimis, que eso es lo que enseñó Javier y Ausa a Jero, que lo hace también, en el Optimis, que es un barco con muy poca estropada, cuando el barco se frena al golpear una ola, es como si frenara, al frenar la velocidad del barco también cambia esto. Entonces más el viento real es más importante que el viento combinado entre el real y el aparente. Entonces en el momento que el Optimis golpea contra la ola de enfrente, le soltaba escota y le rendía un montón. Esa es la teoría. Pruébenlo y díganme cómo les va con el laser, pero es algo sistemático. Cualquier cosa te la agarran con Javier. Ellos dos lo promocionaron en el Optimis y nosotros lo estamos haciendo en el Es el mismo principio con el Spinnaker, en general, claro. es el mismo principio. No lo bancás, lo filás ante la misma mayor intensidad, filás para tener más, o sea, aprovechamiento de la vela. Sí, con el agravante que por ahí en los laceristas hay como una especie de orgullo de la clase, yo me lo banco, no filo, que me voy a filar, ya tengo unos huevos bárbaros. No, flaco, ¿querés ir rápido o cómo es la cosa? Entonces es tac, tac, y largamos y el barco se desahoga y sale. Y en el arranque le sacás una buena diferencia al tipo que trata de bancarlo. Por más que el tipo lo aguante, se lo aguante, ¿no? derecho, o sea, si vos te entras en una racha y esto pasa de la misma dirección, estás navegando con un viento de acá. Entonces estás con el barco ahogado en ese punto. Y después No, ni bien el barco agarra velocidad, lo volvés a acomodar. Y orzás sobre el barco. Vas al ritmo que tenés que ir. mucho cuando llevas la escota en la mano todo el tiempo. En cualquier condición llevas la escota en la mano, Por eso no la decía. metés en la mordaza, lo sentís permanentemente. La sensación de la espina que es porque siempre lo vas en la mano. La sentís. Sí, porque te lo va pidiendo el barco. Te lo va pidiendo el barco. No es que es algo que no lo vas a notar, lo vas a notar enseguida. Cuando es rosca y no te da más el físico. ¿Cuál es el más menor? La más tripulante. Andá a buscar un Porque tripulante. empieza a sentir que está haciendo todo mal. Por ahí hay algunas cosas que podría llegar a evitar hacer a pesar de estar cansado. Ponerse la cara. Yo lo entiendo porque me pasa cada vez que me subo al barco. O sea, mal menor para mí es filar escota. Entonces es como que si ustedes ven un barco con mucha escota afilada y un barco bien llevado, la diferencia no es abismal. Claro. Hay una diferencia, pero no es abismal. Entonces es aplanar todo bien, filar escota Y capear. y capear, claro. Y capear. Pero lo que pasa es que el problema es que hay un punto crítico donde si uno empieza a afilar un poco de más se va el reach. Claro. Entonces es como que uno tiene que, cuando ya está tan sobrado, filás escota como primera medida, pero después pinchás un poquito con el barco. Entonces no, o sea, no lo llevas con toda la vela portando porque te vas en reach. Y el van bien casado. Y el van siempre casado, bolsa casada, cañón casada. Lo que pasa es que a veces quedas un poquito prueba al viento y después cuesta derivarlo. Sí, cuando pasa eso, cuando pasa con lo de prueba al viento hay que filar el van para sacarlo, si no es imposible. Pero básicamente ustedes tienen el barco así. El barco tiene una manga, no es muy mangudo. Y esa es la manga del barco es toda la apertura que le pueden dar a la vela sin filar escota. Si ustedes están sobrevelados, esta parte de la vela casi no está trabajando, porque están bastante, el viento les tiende a entrar más por acá, más así porque lo tratan de llevar más pinchado. Si ustedes hacen lo de las fuerzas, por eso hicimos lo de los principios básicos hoy, si ustedes derivan las fuerzas que les quedan trabajando en la vela, es todo el que te están tirando de la popa, porque la baluma está trabajando un montón y en la mitad de la vela, o sea, tienen parte de fuerza que se compensa con la orza y todas las fuerzas de acá para atrás, pero no tienen toda esta parte del gratil que es fundamental en un barco. Entonces es como que por esa razón hay que filar vela. Y una vez que está afilada hasta cierto punto, no sé cuánto, una mano, hasta con mucha rosca, 2 manos, ahí ya no la afiles más, ahí te conviene dejar pinchar el gratil porque ya las fuerzas se están tirando más para adelante, ¿se entiende? Y volvés a lo mismo, a generar velocidad para que el barco no se quede, porque en donde se queda un poco se va la orza y ahí tenés que entrar a afilar van de vuelta. 2 manos fuera del barco. 2 manos fuera del barco con muchísima rosca. Es más, los tipos pesados así buenos como Javier, como yo. como Javi, como el suizo. Los buenos no se palman. Los buenos no se palman, pero sí no se palman, pero navegan sobrevelados.
En laser todos navegamos sobre velados a partir Y en los de barcos grandes también pasa eso. Y sí, Claro. por O sea, eso la gente entonces, tiene tendencia a cuando no- la diferencia es cuando arrancamos